Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a la séptima sesión de nuestra serie de talleres virtuales 2022. Mi nombre es Andrea Aramayo y soy la coordinadora de eventos y comunicaciones en la Red Interamericana para la Educación Docente. Estamos muy felices de tenerlos aquí y quiero recordarles que la sesión de hoy se transmitirá en español. Antes de comenzar, les informamos que contamos con interpretación en vivo en inglés y en portugués. To use the live interpretation option, first click the interpretation globe at the bottom of your screen, then select your preferred language, click on mute original audio, and then click on the interpretation icon once again. And if you're connected through your phone, click on the three dots for more, then select your preferred language, click mute original audio, and click on finalize. I will give a few more seconds so that anyone that needs to use the live interpretation can activate it. Un poco de contexto, lanzamos esta serie de talleres virtuales porque, como ya sabemos, el acelerado avance tecnológico en la educación, que se vio exacerbado por la pandemia del COVID-19, ha creado desafíos sin precedentes para los docentes, quienes han tenido que, por un lado, adaptar sus prácticas de enseñanza al aprendizaje en línea y, por el otro, han tenido que responder a las necesidades socioemocionales de sus estudiantes. Estos cambios han alterado drásticamente el rol del docente y las herramientas que necesitan para poder enseñar de manera eficaz. Con esto en mente, nuestros talleres buscan introducir conceptos innovadores y brindar acceso a recursos gratuitos y estrategias pedagógicas que los docentes puedan implementar fácilmente en sus aulas. Ahora quisiera mostrarles un video sobre el trabajo y el impacto de la RIED. Desde hace 17 años, la Red Interamericana de Educación Docente trabaja para dar a la docencia el lugar que merece, convirtiéndose en un socio clave para educadores e instituciones como gobiernos, universidades y ONGs. La RIED es un mecanismo a través del cual la Organización de los Estados Americanos avanza en los objetivos de la Agenda Educativa Interamericana y contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de la ONU. La RIED busca fortalecer la profesión más influyente del mundo, la docencia, proporcionando oportunidades de desarrollo profesional a largo plazo para los docentes, colaboración intercultural e intercambio de conocimientos en los 34 Estados miembros de la OEA. A través de sus actividades, la RIED ha facilitado el desarrollo profesional de más de 300.000 docentes a través de seminarios web, talleres y otros proyectos multilaterales, y ha colaborado con 65 instituciones, otorgando más de $600.000 en fondos semilla, lo que ha dado lugar a una comunidad de más de 30.000 miembros activos. Creemos que el aprendizaje no tiene fin y que los educadores bien preparados y equipados son cruciales para construir un futuro resiliente, inclusivo y equitativo para la región, porque docentes de calidad es igual a educación de calidad. Ahora repaso brevemente las funciones en Zoom. Tenemos las opciones de chat, levantar la mano, preguntas y respuestas e interpretación, las cuales podemos usar a través de la sesión, y además la presentación cuenta con certificados. Para obtener sus certificados deben completar la encuesta de participación que será enviada mañana por la tarde a sus correos, y las instrucciones para descargar el certificado se les enviarán a sus correos en las próximas semanas. Voy a volver a repetir toda esta información al final de la presentación. Y también al final de la presentación contaremos con una sesión de preguntas y respuestas. Ahora la parte por la que todos estamos aquí. Hoy tenemos un taller sobre algunas de las actividades, de las habilidades más importantes del siglo XXI, que son las habilidades socioemocionales, y cómo se aplican en la educación de la primera infancia. Nuestras ponentes abordarán este tema desde la lectoescritura,
para identificar los desafíos que la cultura escolar supone en el desarrollo integral de la niñez y para compartir estrategias para poder superar estos desafíos. Querida comunidad de la RIED, tengo el honor de presentarles a nuestras ponentes de hoy, Alejandra Vigil y Dania Mairena. Ambas son investigadoras en temas de vínculos socioafectivos y procesos educativos en la Red para la Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe. Alejandra y Dania, bienvenidas. Gracias. Bueno, yo voy a dar una breve introducción sobre la Red Ley para darle paso a mis colegas Dania y Alejandra. Y bueno, ¿qué hace la Red Ley? Se preguntarán ustedes. Pues nosotros desarrollamos investigación en lectoescritura para incidir en la formulación de políticas públicas educativas basadas en evidencia. Esta es nuestra razón de ser, ¿verdad? Crear investigación, producir investigación para formular políticas públicas educativas basadas en esa evidencia. Somos una red regional que se constituyó en el 2018 y a esta red nacional pertenecen 7 universidades de la región centroamericana y caribeña, junto al Organismo de Integración Nacional. Vamos desde Guatemala, pasando por El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana. Y pues nuestro punto de contacto en cada país son estas universidades que ustedes ven en la pantalla. También, pues nosotras en la red trabajamos con y también para los actores clave de la región. Trabajamos con ministerios de educación, con secretarías de educación, con instituciones formadoras de docentes, con docentes de aula, sobre todo de preprimaria y primaria, con organizaciones no gubernamentales, también con organismos de la cooperación internacional. Mantenemos diálogos con formuladores de política pública educativa y con otros profesionales del campo educativo y del desarrollo humano. Todos estos actores nos juntamos para producir investigación, para crear procesos de formación basados en esta evidencia que resulta de la investigación, abogacía y comunicación. Todo esto, ¿para qué? Para que la niñez de los países de nuestra región de Centroamérica y el Caribe utilicen su competencia en lectura y escritura para mejorar su calidad de vida y la de los demás. Nuestro trabajo está enfocado en producir evidencia sobre lectoescritura inicial, sobre lectoescritura emergente, para producir evidencia para la región, para mejorar la calidad educativa de los niños y las niñas de la región. Y sin más, doy el paso a mis colegas Dania y Alejandra. Buenas tardes. Mi nombre es Dania Mairena, investigadora, pero sobre todo apasionada con el proceso de la lectura y la escritura. Para esta tarde nosotros vamos a compartir con ustedes unas normas del taller, que la primera sería que para aprovechar al máximo el espacio pongamos en silencio los micrófonos, si no están hablando ustedes, para poder escuchar a los demás, que puedan dejar sus preguntas en el chat en cualquier momento y las responderemos al final, y que tomen esta oportunidad para aprender de otros. Esa es lo que nosotros pretendemos. Vamos sin más a dar inicio a la primera actividad y las dejo con Alejandra. Gracias, Tania. Bueno, aprovecho también para presentarme. Soy Alejandra, soy psicóloga, investigadora y tal vez lo más importante, soy educadora. Fui profesora de tercer nivel de preescolar y de primer grado, y con base a esta experiencia de aula y de colegio que tenemos Dania y yo, es que hemos creado esta serie de recursos que hoy queremos compartir una partecita pequeña con ustedes. Lo primero es que antes de hablar de motivación, de socioafectividad, de todos estos factores socioemocionales relacionados con el desarrollo cognitivo, queremos vivirlo. Entonces, les invitamos a hacer este ejercicio práctico. Primero les pedimos que elijan un número del 1 al 8 en su mente y que en una hoja de papel hagan un ejercicio de escritura creativa. No tienen que compartir esta historia con nadie más en el chat ni nada, así que suelten la imaginación. En la siguiente diapositiva van a poder ver, digamos, esta hoja de actividades más en grande. Y según el número que eligieron, hagan esa historia. Les vamos a dar 4 minutitos para que puedan escribir esa historia rápidamente. No lo sobrepiensen,
Solo suelten la imaginación como lo haría cualquiera de sus estudiantes. Ok, espero que hayan tenido suficiente tiempo. Espero que hayan tenido suficiente tiempo para inventar esta historia sin sobrepensar tanto del orden, de qué palabra, de que si se va a ver tonto, gracioso o no. Y bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Carolina. Y la idea es que nos puedan compartir en el chat no su historia, no cuál les tocó, no qué escribieron, no qué vocabulario usaron, sino cómo se sintió para ustedes hacer esta actividad. ¿Qué sintieron ustedes al escribir esto? Lo pueden dejar en el chat. Ahora les dejo a Dania, mientras van escribiendo ahí cómo se sintieron. Dania nos va a ir contando más sobre los objetivos del taller en la siguiente diapositiva. No te escuchamos, Dania. Ay. Nosotros pretendemos que al finalizar el taller pues podamos reconocer la importancia del ambiente socioafectivo en el desarrollo integral de la niñez y todo esto relacionado con el aprendizaje de la lectoescritura. También que podamos identificar los desafíos multifactoriales que se presentan al momento de crear entornos socioafectivos y ver cómo se pueden superar, reflexionar sobre el rol individual que deben realizar, el rol que deben realizar como docentes desde la práctica que tienen en sus aulas de clase para crear ambientes socioafectivos propicios para el aprendizaje de la lectoescritura y ver si, aunque sea una pincelada de diseñar herramientas pedagógicas y didácticas que nos incorporen modelos basados en evidencia para crear entornos socioafectivos propicios para el aprendizaje de la lectoescritura.
Ok, como puso Verónica en el chat, aprovechamos para invitarles a ver este material que hemos creado Dania y yo a partir de una experiencia de investigación donde pueden encontrar ese ejercicio y muchísimos más que pueden aplicar en el aula o en su trabajo con docentes. Y ahora sí, entramos de lleno en el contenido. Hoy estamos hablando de socioafectividad, no solo porque es un tema que se puso de moda, porque ahora todo el mundo lo está hablando o porque es una tarea más, una cosa más que tienen que hacer los docentes, sino porque estamos seguras por nuestra experiencia y por lo que dice la evidencia, que tiene un efecto impresionante positivo sobre el bienestar de los estudiantes y su capacidad de aprender. La socioafectividad básicamente se refiere al clima que hay en el aula de clase. Cómo son las relaciones de confianza, de apoyo, de colaboración entre los estudiantes y la profesora, pero además se extiende a mucho más allá de eso e incluye también la relación que tiene la comunidad educativa en la escuela, cómo es la relación entre docentes con sus coordinadores, cómo es la relación entre la escuela y la casa. Y cómo todos estos factores, si lo viéramos desde la teoría ecológica, por ejemplo, de Bronfenbrenner, cómo todos esos factores, estos sistemas, tienen un impacto en cómo se sienten los niños y niñas y en cómo aprenden. La socioafectividad o las respuestas emocionales que tenemos son completamente naturales, pero también es lógico tratar de entender que hay respuestas emocionales que dificultan el aprendizaje. Por ejemplo, si nos sentimos en peligro, si estamos pasando por una situación de adversidad en la infancia, vamos a tener altos niveles de cortisol en nuestro cuerpo, el corazón late muy rápido porque está listo para salir corriendo, toda la sangre va a nuestras extremidades. Ese no es un momento para dedicarnos a aprender cuál es la diferencia entre la o la ¿verdad? Hay otras prioridades en un cerebro preocupado, en un cerebro que está experimentando ansiedad. Entonces, poder crear un ambiente socioafectivo seguro, cálido, sano, que promueva la resiliencia, le ofrece a nuestros niños y niñas la oportunidad de aprender y salir de estas situaciones adversas. Y el rol aquí de educadores es fundamental. Lo han dicho múltiples estudios, si bien hay muy poco que podemos hacer como docentes en términos de las situaciones que se viven en la casa de nuestros estudiantes, es cierto que la presencia confiable de un adulto y que construye una relación cálida y cercana con un estudiante puede hacer toda la diferencia para generar una respuesta resiliente y eso les va a permitir aprender y desarrollarse cognitivamente. Ahora, más específico a la lectoescritura es una actividad sumamente compleja a nivel cerebral y cognitivo. No es para nada una tarea natural de nuestro cuerpo como es el lenguaje oral o lo es caminar. La lectoescritura es compleja porque involucra muchas áreas distintas de nuestro cerebro. Por lo tanto, necesitamos tener un cerebro que está dispuesto a aprender, donde no hay otros riesgos, ¿verdad? Uno de los elementos más complejos de la lectoescritura es la comprensión, y hoy queremos hablar de eso, ya que es un reto enorme en la región. La empatía y desarrollar la empatía y modelar la empatía como docentes es fundamental para mejorar los resultados en pruebas estandarizadas de comprensión lectora o comprensión narrativa. Y creo que el video que les vamos a presentar ahora lo ejemplifica muy bien. He's getting worse. What can we do? He needs his mama, Brittany. She'll know what to do. Gracias, Carolina. El link al video se los podemos dejar o dejárselo en silencio para que vean la reacción. Básicamente de lo que les queremos hablar es que la empatía que logran formar nuestros estudiantes con los personajes ficticios de una historia les permite hacer inferencias más profundas que les permiten hacer análisis de mayor calidad.
Entonces, las emociones están en todos los aspectos del desarrollo cognitivo y del desarrollo de la comprensión. La siguiente diapositiva, por favor, Carolina. Bueno, yo voy a hablarles un poquito de los hallazgos de la investigación de la que hemos venido hablando desde el inicio, ¿verdad? Alejandra y yo hicimos una investigación en el año 2018-19 que le llamamos, como ahí dice, ¿verdad? Una lectoescritura inicial, una transición con sentido. Nosotros queríamos identificar cuáles eran esos factores que estaban asociados al desarrollo de la lectoescritura en el periodo de transición de los niños entre preescolar y primer grado. Para eso aplicamos una serie de observaciones, talleres, sistematizamos experiencias y utilizamos también instrumentos para medir lo emocional, para medir la lectoescritura. Priorizamos también dentro de estos instrumentos uno que nos pidiera medir el disfrute, el valor de la lectura, la percepción que tenían los niños sobre la lectoescritura. Y los resultados pues fueron interesantes, ¿verdad? Dieron, en base a lo que decía anteriormente Alejandra, pues también a nosotros nos salió como muy significativo la buena relación que se debe tener, la que se tiene entre la maestra, los estudiantes y entre ellos mismos. Un buen ambiente genera un momento propicio para la comprensión, la lectoescritura. Esta relación además afectiva debería ser constante desde el kinder hasta primer grado. Lo que sucede es que generalmente hacemos el corte, ¿no? Ya vamos a primer grado, ahora sí vas a ver cómo va a estar allá, ¿no? Sino que debería de estar como mediado por ese ambiente seguro, afectivo, una metodología bastante parecida para que los niños, siendo tan difícil el aprendizaje de la lectoescritura, puedan hacerlo en un ambiente tranquilo. Hay que tener también conocimiento de los niños, las niñas, sus intereses y sus particularidades, y esto significa una gran ventaja a la hora que vamos a planificar, porque realizamos actividades de acuerdo a dichos intereses. El ambiente, como decía Alejandra, tiene que ser seguro. Los niños deben sentir confianza en la profesora, que pueden hablar con ella, que de igual a igual pueden decirles algunas cosas. Y la profesora debe de saber también cómo manejar conflictos. Y es un ambiente donde se debe permitir el error. Por otro lado, vimos que tiene que haber un proceso altamente motivado. O sea, además de garantizar el ambiente cálido, de cercanía y de complicidad, hay que buscar constantemente recursos para motivar el aprendizaje. Nosotros decimos siempre tenemos que convertirnos en docentes investigadores de nuestra propia práctica para ir buscando todas las alternativas para trabajar todo la motivación, lo socioafectivo, la comprensión. Hay que transmitir el entusiasmo por leer. Una de las cosas importantes que nos salió es que participar en espacios de lectura individual puede fomentar el sentido del valor, el disfrute, la lectoescritura, y eso se presenta como una herramienta para acceder al conocimiento. Hay que llenar la clase de momentos de necesidad. Es decir, tengo necesidad de escribir porque así como escribo hasta ahorita, no me funciona, no lo entiende todo el mundo. Entonces voy creando esos momentos de necesidad. Tengo que fomentar el valor de la lectura. No solo es que para cuando esté grande, no, sino es que me es válido para escribir mensajes, para mandarle algo a mi abuelita. Sí, entonces también lo tenemos que presentar como una herramienta para acceder al conocimiento. Es decir, si yo leo, porque la profesora veo que anda buscando en internet, que anda buscando en todos lados algo que no entiende, entonces accedo al conocimiento. Entonces, de esa manera, llenando la clase de momentos de necesidad, entonces yo puedo ir desarrollando estas competencias y además en un ambiente seguro. El proceso de aprendizaje de la lectoescritura, sabiendo que es complejo, es muy importante. La contención emocional, la retroalimentación, el desarrollo de la autoestima y la tolerancia a la frustración a través de las metodologías constructivistas
alejada de las prácticas de premio y castigo. O sea, normalmente cuando los niños se están portando mal les ponemos estrellitas o no, ¿verdad? Pero esto no lleva a un proceso que va más allá para que los niños se autorregulen. Y por último, una metodología que privilegia la comprensión y la escritura creativa a través de las preguntas. Nosotros encontramos que desde la comprensión narrativa podemos tener muchas posibilidades de trabajar temas abstractos como las emociones, modelar el manejo de conflictos, les permite a los niños experimentar, trabajar desde la empatía de los personajes, ir buscando la resolución a los problemas, pasar de la fantasía a los problemas reales que tenemos. Entonces la lectura es un espacio privilegiado para la formación de valores, el reconocimiento de emociones, la cultura de paz, y por eso es posible hacerlo cuando el clima es positivo y cuando las lecturas se alejan de aspectos repetitivos, es decir, están más metidas en el contexto. Va más allá de aprender palabras con O, palabras con A, mi mamá me ama, a problemas complejos que permitan la reflexión, que los niños vayan buscando soluciones. Hay que modelar también la lectura por placer, desde esquemas, representaciones gráficas. También debemos de reconocer la utilidad del lenguaje escrito, porque la escritura no se concibe como un ejercicio mecánico de aprender letras, sílabas, palabras, porque eso puede llegar solo hasta la decodificación y no llega a procesos de comprensión, ni oral ni escrita, ¿verdad? Entonces, desde el preescolar es importante aprender trazos, pero que estén asociados a elementos significativos para los niños. Por ejemplo, trazos con personajes de películas favoritas, inventarse constelaciones, unir estrellas, cosas que me pregunto, lo que quiero cambiar, cosas de mi identidad personal, hasta desde mi mismo nombre propio ir aprendiendo otras letras y palabras. Entonces, asociados a la importancia social, para escribir una lista de cosas también es importante escribir ideas, el horario de clase, es decir, ir modelando también el horario de clase. Nos toca hoy, por ejemplo, ¿no? El valor que tiene leer ingredientes en una receta, poder investigar en un libro y realizar ejercicios de escritura con sentido. Así le llamamos nosotros, ¿verdad? Dentro de los hallazgos que tuvimos, porque es importante representar el sentir, como decía antes, entregando notitas a mis amigos, a mí mismo. No importa si lo hago en dibujos y garabatos, pero es importante que diga cómo me siento, cómo me gustaría que me trataran. Entonces, las historias deben expresar también a la hora que yo hago el proceso de comprensión, cómo se está sintiendo el personaje, qué me hace pensar eso, es decir, qué están haciendo en ese contexto, en qué se parece ese contexto al mío. Y una herramienta que es muy valiosa es la escritura creativa. Ustedes acaban de hacer un ejercicio hace poco y leyendo pues algunas intervenciones en el chat también decían, algunos decían, al inicio me dio como temor y luego ya me solté con una serie de ideas. La escritura creativa desarrolla la imaginación, motiva, alegra, permite el dinamismo, sobre todo, entre más locas sean las ideas, mejor. Entonces creemos que el papel y el lápiz sirve para expresar a otros cómo se sienten, registrar lo que pasa, dibujar animales favoritos, objetos, héroes, enviar mensajes a amigos. Y finalmente, ¿con qué metodología? Con una metodología donde se privilegien las preguntas, ¿sí? Una maestra que debe ser dinámica, debe tratar de transportar a los estudiantes a un viaje por el mundo, a los descubrimientos, a la ficción, a la poesía. Y cuando digo esto, normalmente creemos que cuando estamos hablando de lectoescritura estamos solo hablando de la clase de lengua. Estamos hablando de historia, de ciencias, de matemáticas, de todas las clases, ¿sí? Ahora, en esta metodología hay que privilegiar las preguntas. Nosotros decimos en algunos talleres, los maestros deben de convertirse en preguntones
y los niños también. O sea, los niños tienen que preguntarle al autor, tienen que preguntar a la maestra, tienen que hacerse preguntas sobre lo que están leyendo. Sobre todo, preguntas, hay que trabajar con preguntas inferenciales en donde podamos ver por qué causa están pasando las cosas, en donde se permita a los niños ponerse en los zapatos del personaje, es decir, trabajar la empatía y reconocer cuáles son los estados psicológicos del personaje. Entonces son todas aquellas preguntas en las que nosotros podemos decir, ¿y qué crees que causó? ¿Cómo se siente? ¿Qué crees que pensó? Es decir, ¿qué pasaría si? Que no están directamente en el texto, pero que llevan a procesos cognitivos más profundos y de reflexión, que definitivamente son como los precursores o acompañantes de la comprensión lectora. Hay que prestar atención a estas dimensiones psicosociales del desarrollo de la lectoescritura porque así se brinda la oportunidad de proponer alternativas a estas problemáticas históricas que tenemos de problemas de comprensión a nivel de América Latina. Y pues solo podemos avanzar cuando todos los estudiantes se sientan escuchados, contenidos, motivados a aprender y cuando encuentren en la lectura y escritura una herramienta fundamental para responder a sus inquietudes, a preguntas retadoras y que ellos puedan escribir sus propias soluciones. Vamos, seguimos adelante. Vamos ahora a trabajar un caso práctico. Para estos también les vamos a pedir que usemos el chat. Vamos con todo esto que hemos escuchado. Yo sé que ha sido como rapidito y demás, pero es importante ir guardando como algunas de las ideas que ya vamos escuchando. Vamos a tratar de dar soluciones a un problema. Que estos problemas, cualquier coincidencia con la, ¿cómo es? Con la realidad es pura coincidencia. El caso 1, vamos a trabajar un caso ahorita en donde el problema es que ante el rezago escolar, como consecuencia de la pandemia, se evidencia en el aula de clases problemas de fluidez y comprensión lectora que van acompañados de problemas de comportamiento, violencia física o verbal o bullying y dificultad para seguir las normas en algunos estudiantes. Estos problemas, como pueden ver, no son nuevos. A través del árbol de problemas, pues necesitamos ahorita sí como de un trabajo colectivo para que nosotros podamos buscar cuáles son las causas, las posibles causas de este problema. Pasa a la diapositiva. Dentro de la... Ay, perdón. Gracias, Dania. Ahora, siguiendo esta metodología, bueno, Dania nos presentó el tronco, es decir, el problema, y como dijo, algo que estoy segura que como educadores, coordinadores académicos, hemos visto, sobre todo al terminar la pandemia. No al terminar, ¿verdad? Al volver a la escuela oficialmente. Entonces, la idea de este espacio es que sea participativo, como dijo Dani, así que le invitamos a escribir en el chat todas sus ideas. Ahorita vamos a dirigirnos a las raíces del árbol. Queremos entender de dónde surge este problema. ¿Por qué estamos viendo esto en el aula de clase? ¿Por qué pasó? ¿Cuáles son las causas? Si lo releemos, nos damos cuenta de que hay un rezago escolar, los estudiantes estuvieron en casa durante la pandemia, qué pasa cuando están en casa, qué pasa cuando no están con sus otros compañeros. Ok, ya estoy viendo algunas respuestas en el chat. Ok, puede ser que hayan estado expuestos a metodologías muy tradicionales que no les permitan o que dejen de lado totalmente su capacidad de autorregularse y más bien depositan toda esa confianza en un adulto. Eso lo vemos mucho en aulas tradicionales donde los niños no ven claramente las acciones que son buenas y malas por sí mismos, sino que las acciones malas son las que
la maestra señala como malas y las buenas son las que la maestra premia, pero los niños no tienen un propio análisis de esas conductas. Otras respuestas que estamos viendo: falta de seguridad en sí mismos, estar expuestos a violencia intrafamiliar. Vimos un repunte de violencia intrafamiliar, doméstica y violencia basada en género durante la pandemia, que es terrible y definitivamente tiene efectos en el desempeño escolar y además en la capacidad de socializar correctamente con sus estudiantes. Falta de interacción con sus pares, claro, si los niños y niñas están solo en casa con una tablet, con televisión, les cuesta aprender o, ¿cómo se dice?, comprender estas normas sociales que muchas veces están implícitas, no están explícitas, y no hay quien esté reforzando el comportamiento positivo o comportamiento prosocial. Ok, exacto, el efecto de las familias. Muy bien, excelente. Entonces, esas son algunas de las causas que iríamos ubicando en las raíces. Sí, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a empezar a ver las consecuencias con Dania. Muy bien. Ahora que ya sabemos, ya tenemos algún grupo de causas, vamos a ver cuáles son las consecuencias que tiene en el desarrollo de la lectoescritura y en cómo me siento como profe. Para nosotros es importante que a la hora de las consecuencias no solo veamos al otro, ¿sí? Esto tiene consecuencias porque este niño va mal o porque este niño se va a quedar, va a reprobar el año, o si no, yo como profesora, ¿cómo me siento ante esa situación que se está dando? ¿Sí? ¿Qué puede estar pasando? ¿Cómo me siento? Entonces, dentro de las consecuencias que tiene para el niño, aquí decimos que una consecuencia fundamental sí es la falta de concentración, porque normalmente o el niño está ensimismado en sus problemas o el niño estaba acostumbrado a ya estar solo. Muchas veces el estar con todos en el aula de clase me puede generar estos problemas. Niños que tienen pues ya desinterés por la falta de afecto, que eso lo hemos visto pues en este taller, y en los maestros puede provocar frustración, y la frustración del maestro es parte de lo que pasa en el aula de clase también. Es decir, normalmente tenemos el foco en cómo hago para mejorar a este niño y no tenemos enfoque en cómo le doy contención a esta maestra que está con tantos problemas y con tanta exigencia para terminar un currículum en tiempo y forma, ¿sí? Eso trae pues también este tipo de consecuencias. Es decir, como consecuencia también hay desinterés en el niño, porque aquello que ya no me significa nada, pues ya no me importa, ¿sí? Si ya no puedo ni estar con la gente más cercana, ni siquiera tengo ganas de venir a la escuela, que menos pueda comprender. También en los maestros provoca impotencia, empatía por ayudar. En mi experiencia, pues hay maestras que llegan y te dicen, yo ya no sé qué más hacer, yo ya no voy a hacer nada más, ¿sí? Entonces es bien importante, por eso también el ambiente a nivel de la institución para trabajar estos casos. Los estudiantes están retraídos, falta de afectividad hacia la lectoescritura, y probablemente detrás de la falta de afectividad hacia la lectoescritura hay también unas razones afectivas hacia sí mismo, hacia su situación y su condición. A veces se puede dar por falta de hábitos de estudio. Todas estas son consecuencias que nosotros podemos ir dando. Las consecuencias son muchas. Me parece muy bien. Los docentes siempre buscamos culpabilidad en la familia. Es cierto que es muy importante el entorno familiar, pero hace un ratito Alejandra decía, hay contextos en los que ya no nos podemos meter. Es decir, ¿en qué sentido?
que si es que en la casa no le ayudan, eso es como bastante típico que muchas veces se dice, pero ¿yo qué hago si es que en la casa no le ayudan a leer? ¿Cómo va a desarrollar fluidez si no le ayudan? Y resulta que en casa su mamá y su papá pues están en estas empresas que están 10 horas diarias, están cansados, además tienen que hacer comida, lavar, planchar y hacer todo a estos niveles, ¿verdad? A niveles ya de estratos más altos pues hay otras razones. Sin embargo, yo estoy en mi aula de clase y la idea, la invitación es que tengo que ver qué podemos hacer aquí todos en conjunto. Bien, vamos a pasar entonces a las soluciones. Hay muchas causas, muchas consecuencias. Vamos a pasar con Alejandra a las soluciones. Gracias. Yo sé que quieren seguir escribiendo, así que sigan, pero vamos a pasar a la fruta ahora, a las soluciones. Entonces, ahora que hemos deconstruido, digamos, el problema en sus partes y entendido que es una cosa más compleja, ¿verdad? Nunca las cosas son simples. Siempre en la medida en que hacemos zoom nos vamos dando cuenta que tiene un montón de cosas. El mal comportamiento, entre comillas, muchas veces tiene un montón de razones detrás y en la mayoría de los casos ya ni siquiera nos va a generar enojo a nosotros. Muchas dificultades que vemos de fluidez lectora, de comprensión lectora, de escritura, de psicomotricidad, queremos verlas desde una forma simplista, exclusivamente desde lo cognitivo, y menospreciamos sin querer el efecto que puedan tener otros factores como lo que puede estar pasando en la casa, lo que está pasando a nivel global con una pandemia, y cómo los estudiantes, qué herramientas emocionales tienen para hacerle frente a eso, ¿verdad? Entonces, ahora que hemos entendido un poquito de dónde viene y qué efectos tienen los estudiantes, quiero que nos enfoquemos en las soluciones. Al final del día somos educadores, entendemos el contexto, la complejidad política, social, económica, pero tenemos que dar soluciones prácticas, tenemos que resolver hoy, aquí y ahorita, y como dijo Dania, los y las educadoras tenemos esa capacidad de romper también los ciclos de violencia, de ofrecer oportunidades a nuestros estudiantes si no se les están ofreciendo en la casa. Entonces, ¿qué soluciones, qué actividades, qué acciones podemos hacer a nivel de aula de clase para lidiar con este problema? Que les recuerdo que el problema era de fluidez lectora y de comportamiento durante la pandemia por haber estado en la casa y no en la escuela. ¿Qué soluciones van surgiendo? Déjenme abrir el chat. Crear espacios donde predomine la empatía para que los chicos se sientan en confianza para expresar sus emociones, totalmente. Siempre pensar en el ser, en este caso en el estudiante. No solo el alumno el problema, a veces es el docente que vuelve rutinario las clases y no utiliza técnicas de estudio. Todas estas son respuestas de ustedes. Acercarnos a la familia para entender sus posibilidades y hacer un equipo, exacto, hablar, dialogar, darle la confianza para que se expresen, responsabilidad entre familia y docentes, totalmente. Entonces, ¿qué cosas estamos escuchando aquí? Acercamiento humano, emocional, compañía. Habíamos dicho al inicio, la niñez enfrenta muchísimas adversidades, muchísimas. Duelos en la familia, violencia, pobreza, conflictos, muchas veces también dificultades o discapacidades que no se les dan las condiciones para que se puedan desarrollar integralmente. Son muchas cosas que se ponen unas sobre otras. Y la solución, y a pesar de que tienen un efecto terrible en el aprendizaje, no necesita ser así siempre. Muchas veces se puede cambiar ese rumbo, muchas veces podemos construir esa resiliencia en el aula de clase, y las acciones, por muy pequeñas que sean, tienen efectos enormes realmente en la experiencia escolar de los niños y niñas, en su capacidad de crear nuevas herramientas para lidiar con esto y en su capacidad de aprender a leer y escribir. Entonces, las soluciones, les invito a que piensen más concretamente en actividades a nivel de aula que tienen que ver con ese acercamiento. ¿Cómo hago un espacio más cálido? Todos los profes podemos estar de acuerdo con que es lindo estar en un aula donde todo el mundo se lleva bien, donde todo el mundo se respeta, pero cómo se construye eso es ir un pasito más allá, ¿verdad? ¿Cómo recibo a los estudiantes en la mañana? ¿Cómo respondo cuando los estudiantes están siendo violentos entre sí?
¿Cómo respondo cuando un estudiante está, decimos en Nicaragua, cancaneando o no puede leer fluidamente? ¿Cómo le respondo? ¿Lo humillo? ¿Lo señalo? ¿Lo dejo en evidencia, digamos, frente al resto de la clase o me acerco? ¿Estoy segura que está teniendo problemas de fluidez porque es un problema cognitivo o tal vez simplemente tiene mucho miedo de lo que dicen sus compañeros? En ese caso, ¿qué acciones puedo tomar yo como educadora para que sus compañeros respondan de forma positiva a los retos que están enfrentando los otros? Entonces, si bien vimos muchos factores, como les dije, sociales y mucho más grandes, las soluciones es importante que las logremos aterrizar a nuestro contexto, a cosas muy concretas. Me bajo al piso cuando los saludo, los veo a los ojos cuando me escuchan un problema, les pregunto con honestidad cómo están. Escucho si a este estudiante le da miedo leer frente a los demás y le ofrezco que lea solo frente a mí, no frente a toda la clase. O ofrezco la alternativa de que lea en casa y mamá o papá lo grabe y me envíe el video hasta que logremos construir la confianza necesaria para que se atreva a leerme frente a mí. Entonces, muchas soluciones que ustedes mismos y mismas han encontrado y me encanta que las tengamos aquí recopiladas. Me parece que nos da tiempo de ver rápidamente el caso 2. Dania, si querés lo lees y lo avanzamos más rapidito. Bien, el caso 2 es que ante la falta de espacios de socialización educativos en la casa durante la pandemia, varios estudiantes tienen dificultad para seguir instrucciones en el proceso de lectoescritura, periodos más cortos de atención y mucha timidez para leer delante de sus compañeros. Pasamos. Ok, Bien. entonces repetimos las causas. De nuevo, misma lógica. ¿Por qué? ¿De dónde surgen estos problemas? ¿Verdad? ¿Cuáles son las causas? Entonces dijimos, es un caso bastante similar al anterior. Hay una falta de espacios de socialización en la casa. Esta dificultad de seguir instrucciones, ¿de dónde creen que surge? ¿Por qué creen que ahora hay periodos más cortos de atención? ¿Por qué creen que ahora hay más timidez que antes? ¿Cuáles son sus hipótesis sobre esto? Vamos a irlos leyendo. Ok, aprender a escuchar lo que hay detrás del silencio de cada niño. Qué lindo, esto es parte de las soluciones todavía. ¿Por qué? Me quiero quedar especialmente en esto de los periodos más cortos de atención. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser causas asociadas a estos periodos más cortos de atención? Sobre todo porque recuerden que cuando desarrollamos la lectoescritura, necesitamos, sobre todo para desarrollar la comprensión, poder mantener información y manipular esa información en nuestra cabeza por más tiempo. Vamos a ver, los niños se han enfrascado en los móviles y tablets, la falta de atención se debe a la falta de direccionamiento de docentes y padres durante la pandemia, la sobreestimulación, exactamente. La tecnología es una herramienta más. Yo trabajo en una empresa de investigación de EdTech y siempre digo que la tecnología es un martillo es una herramienta súper válida, creo que todos estarían de acuerdo que un martillo sirve, es una herramienta muy buena, pero si estoy reparando las tuberías de mi lavamanos, no quiero darle con un martillo, lo destruiría, ¿no? Entonces hay herramientas para cada problema y hay límites entre cada herramienta y muchas veces, y de nuevo, no queremos ver culpables porque nunca las cosas son tan simples como creemos. Siempre si nos vamos en más profundidad entendemos los grises, ¿no? Tal vez los papás y mamás por esta sensación de agobio, de tantos problemas, de tantos duelos, de tanto trabajo, no les quedó alternativa más que dejar a los niños con la tablet. Y eso significa mucho estímulo, como dijeron ustedes, y muy poca tolerancia a la frustración. Y dijimos antes, la lectoescritura, querrámoslo o no, es un proceso sumamente retador que requiere tolerancia a la frustración y a los errores. Entonces, creo que aquí hay un montón de causas súper buenas y podemos pasar a la siguiente, a las consecuencias con Dania. Muy bien, en el caso de las consecuencias, vamos a ver entonces qué son las consecuencias que tiene el desarrollo de la lectoescritura
Igual, otra vez vemos cómo me siento como profe. O sea, un niño que tiene un problema de timidez, que a veces ni siquiera puedo saber si sabe leer o escribir bien, es decir, qué consecuencias, qué otras consecuencias tiene. Hay consecuencias, ¿verdad? De todo tipo también, ¿verdad? Y muy importante otra vez, cómo nos sentimos como profe, pues ante estas problemáticas, ¿sí? Vuelve a salir, ¿verdad? La frustración, y yo creo que esto es como bien válido. Una cosa importante es que cuando yo trato de trabajar dentro de un ambiente socioafectivo, reconocer mi sentimiento es valioso, ya es un camino para mejorar. Me siento frustrada y ante esta frustración que siento, decir, ¿qué puedo hacer? Para mí y para los otros, ¿sí? Me reconozco frustrada, pero no le estoy echando encima mi frustración a los demás, sino estoy tratando de ver, incluso de poder compartir. Me preocupa pues un poco esta situación, cómo le hacemos, niños, para hacer esto, ¿sí? Hay bastantes maneras de hacer las cosas. Como consecuencia hay baja autoestima, esto es muy frecuente. Hay baja autoestima, puede ser la causa, pero la consecuencia es que desde que un niño ya tiene timidez y la profesora le dice, dale, vas a hablar, vas a leer, ya desde ahí el niño se siente apachurrado porque no lo puede hacer, ¿verdad? O esto genera una baja autoestima en el niño y otro tipo pues de conductas que no ayudan ni aportan para la lectoescritura. El prepararme, decía aquí alguien, ¿verdad?, para trabajar en base a las necesidades y mejorar los ambientes de los estudiantes, ya esa sería una de las soluciones, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos viendo las soluciones con Ale, que ya hay varias. Gracias. Exacto, ya hay varias y me parece excelente, así que saltemos a soluciones. De nuevo, la invitación es a pensar en cosas concretas que se pueden hacer en el aula de clase. ¿Qué hago concretamente? Una cosa práctica que puedo hacer que puede tener un impacto directo en el problema, en una de las consecuencias del problema o en una de las causas del problema. Todas son válidas porque al final todas están incidiendo en la capacidad de aprender de los niños y niñas y de sentirse bien en su escuela. Ok, actividades lúdicas, sí, además que el juego es una herramienta para experimentar con su entorno, para desarrollar vocabulario, lenguaje y sobre todo para fortalecer la relación de confianza con sus pares y su maestra, que le podría ayudar a superar esta timidez y poder desarrollar las otras competencias de la lectoescritura que, como dijimos, vienen en segundo lugar. Si no se siente seguro, entonces va a costar desarrollar las habilidades cognitivas, metodologías activas, ok, que involucren más a los estudiantes activamente, tal vez bajarle un poco el protagonismo que tiene la docente o el docente en el aula de clase y devolverle más el espacio, la plataforma, el micrófono a los estudiantes, lectura en voz alta compartida, muy bien, trabajos de entonación y pronunciación, súper, súper, ok. A mí me parece muy bien también dentro de las consecuencias que decía alguien que también es que estamos trabajando de manera muy mecánica. Entonces, dentro de las soluciones también es ver qué se nos ocurre, pues. Aquí hemos hablado de muchas cosas que no son mecánicas y que ayudan a la comprensión lectora. Si tienen alguna Totalmente. idea, dale, dale. No, totalmente, nada, solo reforzar eso. El centro es el estudiante. Sí, es cierto, el centro es el estudiante y eso debe estar presente en todas nuestras planificaciones, evaluaciones, pero también es cierto que nosotros como docentes, como dice Dania, reaccionamos a este entorno. Y si entendemos las causas del problema de un estudiante, con más facilidad vamos a poder ser pacientes, tolerantes y planificar para nuestro estudiante, no planificar para todo el aula o planificar para un primer grado ideal o generalizable, genérico, sino planificar para mi estudiante que hoy está presentando este problema porque tuvieron que vivir
este tiempo en pandemia desde la casa, o porque pasaron por este duelo familiar, etcétera, etcétera. Creo que se nos está acabando el tiempo, así que voy a pasar a las conclusiones. Les agradezco un montón sus respuestas. Vero la está sistematizando todas y le vamos a poder agregar a la presentación luego. Entonces, bueno, creo que juntos, entre todos y todas, hemos podido entender y co-construir soluciones y problematizar lo que vemos en nuestro entorno y entender la complejidad de lo que está pasando, ¿verdad? Entender que en la lectoescritura, cuando hablamos de aprender a leer y escribir, entran en juego muchos factores y que muchas veces en la región estamos hablando de contextos desfavorables que no facilitan el desarrollo de la lectoescritura, sino más bien todo lo contrario. Alguien dijo, en el mejor de los casos, aprendizaje mecánico. Exacto. Muchas veces uno se pregunta, ¿realmente aún a pesar de toda esta adversidad, aún a pesar de estas metodologías, aún a pesar de poca cercanía de su docente, aún a pesar de las dificultades que pasaron en las casas, estos niños leen? Increíble. ¿Qué hubiera pasado ahora si hubieran tenido ese apoyo, si no hubiera habido violencia, si hubieran tenido acceso a su escuela todo el tiempo? Entonces, realmente en la región nos esperan muchos retos, muchísimos, pero reforzar que los docentes y las docentes tenemos una capacidad enorme de cambiar la realidad de nuestros estudiantes, aunque a veces no nos demos cuenta. Y muchas veces surge de un trabajo emocional nuestro, de nuestro propio bienestar, de nuestra propia resiliencia para modelarla a nuestros estudiantes, para estar disponible emocionalmente para ellos y para crear una serie de condiciones para que el aprendizaje pase solo en sus cerebritos. Nosotros no vamos a hacer ese trabajo cognitivo, sino más bien vamos a hacer el trabajo social, que significa crear un ambiente seguro para que crezca. Entonces a eso se refiere el primer punto, desarrollar un ambiente seguro, un ambiente retador, es cierto, no significa que las cosas van a ser fáciles, significa que debemos seguir un proceso de andamiaje donde identifico el nivel de mi estudiante, identifico dónde quiero que esté y yo lo voy guiando, le voy dando las herramientas y los espacios para que llegue a ese nivel con mi ayuda o con la ayuda de sus pares. Siempre deben ser espacios retadores, nuevos, innovadores, que los impulsen, que los motiven, pero donde también se sientan seguros. Les vamos a decir que suban hasta lo más alto, pero que aquí abajo hay un colchón esperándolos por si se caen. Es impulsar, pero también llevar de la mano, ¿verdad? Y ese es el rol de maestros, no solo es, y lo recuperamos desde tiempos de Freire, la educación no significa vaciar información sobre otro cerebrito que está vacío y solo lo rellenamos, ¿verdad? Sino que nosotros debemos crear condiciones para que eso pase. Y para que ese aprendizaje ocurra, es importante que los docentes sean personas cercanas a los estudiantes, emocionalmente accesibles a sus estudiantes, que les permitan entender por qué la lectoescritura es un derecho de ellos y ellas. Hablábamos ayer en otro curso que estamos facilitando de que a veces nosotros esperamos que los niños y niñas sepan por qué es importante leer y escribir. ¿Por qué un niño de 6 años que ha llegado hasta sus 6 años de vida sin leer y escribir y que perfectamente se comunica con lenguaje oral, me va a creer ahora que se tiene que aprender todo un nuevo sistema de símbolos y agarrar un lápiz en una forma muy incómoda y un papel cuando podría estar tranquilo jugando o bailando? Nosotras somos las encargadas de motivar a los estudiantes a leer y escribir porque es útil y porque tiene un sentido, no porque está en el currículum simplemente, sino porque es un derecho de los niños y las niñas, les permite acceder a otros derechos, les permite desarrollar su pensamiento. De hecho, las personas que leen y escriben, que han aprendido a leer y escribir, se pueden notar cambios a nivel fisiológico de su cerebro, en la forma en la que su cerebro está estructurado, así que tiene consecuencias enormes a nivel cognitivo, pero además le estamos ofreciendo la posibilidad de intervenir en su realidad, reescribir su realidad, cuestionar lo que leen. Y nosotras tenemos que enseñarles eso, aunque tengan 6 años, aunque estén iniciando el primer grado, ¿verdad? Rescatar lo creativo, ustedes mismos lo vivieron en un momentito muy pequeñito, en un ejercicio muy corto. La escritura creativa es una herramienta poderosa para motivar, Oh, ¿no me pueden escuchar? Estoy viendo los comentarios. Oh, algunos sí, ok. Ok, gracias.
Entonces la escritura creativa es una herramienta muy poderosa, hasta terapéutica, ¿verdad? Y para conectar con la motivación y además para acercarnos a nuestros estudiantes, escuchar qué les interesa, cómo escriben, pues puede ser un punto de partida muy valioso. Otra cosa es la comprensión, que puede ser comprensión lectora, de forma, es decir, cuando los estudiantes decodifican, o narrativa, según lo que los estudiantes van oyendo. Es un espacio también para el desarrollo de valores, la construcción de esa relación de confianza y del clima socioafectivo con sus estudiantes. Y lo último es que tener en cuenta que aunque tengamos un currículum que cumplir, somos nosotros quienes estamos frente al aula de clase. Nadie conoce a sus estudiantes mejor que ustedes mismos, y son ustedes los que al final del día tienen la posibilidad en sus manos de cambiar la realidad de sus estudiantes, ¿verdad? Y de priorizar qué es lo más importante, por qué el currículum está ahí, por qué las evaluaciones están ahí y por qué yo hoy planifico esta actividad que planifico. Así que, bueno, muchas gracias por este espacio. Les vamos a compartir de nuevo el link donde pueden encontrar más información sobre las actividades de las que hablamos aquí, de nuestra investigación. No sé, Dania, si quieres dar unas últimas palabritas en estos minutos que nos quedan y luego pasaríamos, me parece que a un espacio de preguntas y respuestas. Creo que eso. Aquí tenemos tenemos ahorita aquí presente, ¿verdad? Como para que vean, hay miles de recursos, ¿verdad? Pero estos son algunos de los recursos y materiales complementarios que tenemos para lo del desarrollo emocional. Hay dentro de una guía pedagógica que la Red Ley tiene también para todo el mundo. Ahí tenemos algunos videos, audios sobre cómo hacer preguntas, cómo trabajar la motivación y ejercicios prácticos que se pueden bajar. Si alguien quiere saber también algo más sobre resultados del artículo, pues también está ahí a la orden. Y sí, pues la invitación al final es a decir, bueno, somos dueños de nuestra aula de clases, sí tenemos un currículum, pero tenemos como la alternativa de trabajarlo dentro de un ámbito socioafectivo, con mucha motivación y dinamismo, sabiendo que preguntar nos lleva a comprender, y preguntar por causas, emociones, estado psicológico, nos lleva a aprender más profundamente. Muchísimas gracias, Alejandra y Dania, por esta excelente presentación, este excelente taller, y esperamos que pronto puedan poner en práctica estas estrategias en sus aulas. Ahora seguimos a la sesión de preguntas y respuestas, entonces por favor escriban sus preguntas utilizando el icono de preguntas y respuestas que está al inferior de sus pantallas. Veo una pregunta, Andrea, ¿ya? Dice, ¿puede hacer algunas recomendaciones cuando tenemos estudiantes con síndrome de Down en el aula? Le estaba escribiendo la respuesta, pero creo que tal vez mejor oral. Les estaba poniendo ahí que para nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales o discapacidades es aún más importante poder construir estas relaciones afectivas cercanas para mantenerse en la escuela. Desgraciadamente, en muchos de nuestros países, los estudiantes con necesidades educativas especiales no les queda otra alternativa más que abandonar el sistema escolar. Muchas veces las escuelas tradicionales cierran espacios en lugar de abrir espacios, que es la razón principal de la educación. Entonces es aún más importante que creemos relaciones significativas, cercanas, para asegurarnos de que los estudiantes se mantengan en las escuelas, y que además encuentren en la educación una oportunidad para mejorar su vida, porque esa es la educación. La educación no sirve exclusivamente para conseguir un trabajo. La educación es fundamental para el desarrollo humano holístico, integral, para acceder a derechos, para acceder a oportunidades, y para atreverse a soñar y crearnos una vida como la queremos, ¿verdad? Entonces es un derecho que le debemos a todos los niños y niñas. Hay una pregunta interesante aquí sobre si es correcto iniciar la lectoescritura en niños de 3 años. Esas preguntas son buenas, ¿sí? Es decir, cuando nosotros hablamos del proceso de lectoescritura inicial,
también depende del concepto que tenemos de lectoescritura. Normalmente tenemos un concepto de que el niño debe de codificar y leer, no importa si comprenda o no comprenda. Nosotros somos de la idea que la lectoescritura se debe desarrollar desde que el niño incluso nace, a través de cuentos, a través de narraciones, por eso la importancia de la comprensión narrativa. Es bueno trabajar la comprensión. El niño puede ir estructurando, ordenando y secuenciando su pensamiento y estar listo para la comprensión. Es decir, si viene trabajando desde contar cuentos, poner en secuencias, hacer narraciones de manera ordenada. Claro, al inicio lo va a hacer de manera como un poco más desordenada, pero desde nuestro trabajo como docentes o desde casa también podemos ir trabajando con el qué pasó primero, qué pasó después. La otra cosa es que el proceso de nosotros decimos lectoescritura emergente o lectoescritura inicial. Decimos lectoescritura emergente cuando nosotros estamos hablando de aquel niño que no escribe convencionalmente, no lee convencionalmente, pero puede leer iconos, imágenes, puede hacer un cuento por medio de imágenes, dibujos o garabatos incluso. Y todo este proceso lleva a un proceso, va avanzando en la medida en que el niño va subiendo a los diferentes grados en la educación. Entonces, la respuesta para mí es correcto, iniciar la lectoescritura de 3 años siempre y cuando la lectoescritura se entienda como este proceso, no como aprenderse las letras y sílabas y palabras, no. Aquí veo otra pregunta. Dice, ¿qué tanto puede afectar la relación que hay entre coordinador y maestro? Me encanta. Y porque en esta sesión, ya que es corta, hablamos sobre todo de la relación profes-estudiante. Pero la realidad es que cuando hablamos de socioafectividad, hablamos de toda la comunidad educativa. Y cuando hablamos de bienestar estudiantil, no podemos dejar de lado el bienestar de los docentes. Al final, nuestra labor en las aulas de clase es demandante cognitivamente, estamos todo el tiempo pensando, creando, encontrando nuevas formas de explicar cosas. Es demandante físicamente, estamos de pie, estamos jugando, estamos saltando, estamos bailando. Pero sobre todas las cosas es demandante emocionalmente. Entre más chiquitos, además, bueno, la verdad es que todas las edades, que estoy diciendo, todas las edades es muy demandante ser docente. Tenés que estar emocionalmente disponible para los niños y niñas, tenés que contener a seres que todavía no saben contenerse a sí mismos y manejar sus emociones. Entonces, de hecho, la docencia, incluso antes de la pandemia, estaba calificada como uno de los trabajos más estresantes del mundo. Y lo que ocurre es que cuando los profesores están estresados, no ven las condiciones mínimas para desarrollarse en las escuelas donde laboran, abandonan la profesión y todo el mundo pierde cuando los profesores se van de la escuela, ¿verdad? Entonces, las relaciones que hay en la escuela de colaboración, de confianza, redes de apoyo, afectan directamente la retención, es decir, que los docentes sigan siendo docentes, afecta la capacidad de enseñar, afecta la calidad de la enseñanza, afecta el aprendizaje de los niños y niñas y afecta el bienestar de los niños y niñas. Una teoría que puede ser interesante para la persona que hizo esta pregunta es el modelo de escuelas efectivas, donde explica que el capital social de las escuelas, es decir, la capacidad de crear redes de apoyo y confianza entre los docentes y sus supervisores y sus directores, afecta directamente la capacidad que tienen los docentes de desarrollar el capital intelectual de la escuela, es decir, de innovar, de compartir conocimientos, de compartir lecciones, de compartir errores con los demás. Entonces es vital la relación entre coordinadores y maestros. ¿Tienes otra pregunta por ahí, Dani? ¿No? Tenemos algunas otras preguntas más. Una dice, ¿qué hacer cuando los padres de familia se niegan a aceptar que su hijo tiene problemas de aprendizaje y no apoya en casa? Yo no escuché bien la pregunta.
La repito, dice, ¿qué hacer cuando los padres de familia se niegan a aceptar que su hijo tiene problemas de aprendizaje y no apoyan en casa? Yo pienso que, bueno, antes tomamos este tema, ¿verdad? Tenemos muchos casos así, es decir, muchos. No el reconocer que un niño tiene problemas de aprendizaje o cualquier otra condición es muy difícil para la familia. Nosotros no podemos a veces con algunas cosas que están en el contexto, pero al menos hemos aprendido, ¿verdad?, en el taller, que debemos ser el espacio seguro de los niños en el aula de clase, porque muchísimas cosas están pasando en los contextos. Eso no quiere decir que un niño por eso no va a aprender, sino que nosotros tenemos que buscar cuáles son aquellas herramientas que les puedan servir para mejorar. Y además tienen que ir acompañadas, ¿verdad?, de toda una contención emocional. Porque detrás de un niño con problemas de aprendizaje tenemos niños también con problemas emocionales. Veo otra pregunta aquí. Uh-huh. Ahí lo perdí. Aquí está. Dice, ¿qué actividades se pueden recomendar para fomentar la importancia o el valor social de la lectoescritura en niños de 5 a 8 años? Súper bueno, porque me gusta también que aterricemos a cosas prácticas. En la guía que hicimos de Taller Ley, que Vero les compartió en el chat, pero se las puedo volver a compartir porque han pasado tantos mensajes ya, les sugerimos una serie de actividades que están listas para imprimirse y usarse en el aula. ¿Qué cosas podemos hacer? Ok, ya dijimos que el valor o la importancia social de la lectura tiene que ver con cómo los adultos alrededor de los niños y niñas ven la lectura. ¿Para qué sirve leer y escribir? Y cómo mi sociedad, mi grupo, mi comunidad ve la lectura y la escritura. ¿Lo ve como algo relevante o lo ve como una pérdida de tiempo? Y si es relevante, ¿por qué mi profe mientras me manda a mí a leer, ella está con el celular? Y si mi mamá me dice que hay que leer para ser inteligente o para salir bien en clase, ¿por qué nunca le he visto agarrar un libro? ¿Por qué si mi papá me dice que si no salgo bien en lectoescritura me voy a meter a problemas, pero yo nunca lo veo leer o tomar apuntes de nada? Eso tiene que ver con el valor social. Una parte tiene que ver con cómo lo modelamos, es decir, ¿qué están haciendo los adultos que son significativos para mí con la lectura y la escritura? Y ejemplos de esto son, vamos al súper con los niños y niñas, les hacemos evidente que estamos haciendo una lista de súper. Y hago una lista porque escribirla hace que no se me olvide. Si no lo apuntara, es muy probable que se me olvidara todo lo que quiero comprar, ¿verdad? Cuando los niños y niñas hacen una pregunta, hago evidente que estoy utilizando la lectoescritura para responderla. Agarro un libro y busco la respuesta o escribo en Google la pregunta y leo las respuestas. Entonces, modelo por qué la lectoescritura es importante. Por otro lado, ya a nivel de aula de clase, ¿qué actividades podemos hacer? Dania decía, muchas veces hacemos cosas que no tienen nada que ver con el contexto, que son muy poco motivantes, solo porque están ahí, sí, solo porque están ahí y porque nosotros aprendimos así y por lo tanto todo el mundo tiene que aprender así. La educación ha cambiado muy poco desde la revolución industrial y eso es un problema gravísimo. Tenemos que detenernos y cuestionarnos todo lo que hacemos en el aula porque todo debe tener una intención pedagógica, ¿verdad? Entonces, ¿por qué en lugar de ponerle a hacer plana, es decir, repeticiones sin sentido, mejor no me pongo a pedirles que hagan unas invitaciones a una fiesta, unas invitaciones de cumpleaños? Yo les doy el vocabulario, les escribo en la pizarra cómo deben escribir esas palabras correctamente y ahora la actividad que antes era sin sentido es una actividad divertida. ¿Por qué no les pido que me hagan una ficha veterinaria de su mascota o de un animal imaginario? ¿Por qué no les pido que me describan los pasos para hacer su receta favorita? ¿Por qué no les pido que me lean la historia de su momento más feliz? Es decir, se pueden crear momentos en el aula que fomenten la motivación y solo basta que nos detengamos y nos cuestionemos qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que tendría más sentido si yo tuviera 6 o 7 años. Hay una pregunta que me parece también como muy cotidiana, ¿no? Y es, ¿qué hacemos nosotros cuando tratamos de
de estar trabajando en un ambiente más motivado, en que los niños van a paso a lo mejor como más lento, y papá y mamá y toda la sociedad y todo el mundo dice que este niño tiene que salir leyendo y escribiendo de preescolar o de primero de primaria. ¿Qué hacemos? Allí yo tengo una experiencia clarísima con Alejandra, que era la profesora, yo era la coordinadora cuando hicimos la investigación. Y Alejandra lo que hacía era reunir a los papás y a las mamás y decirles, miren, esto, así es como lo están aprendiendo. Y hacer un ejercicio con ellos en las reuniones. No era para decirle, este niño aprende, no aprende, mire que no, sino así de este modo estamos aprendiendo. Y eso daba bastantes resultados. Eso decían ellos. Y todas esas preguntas contestan los niños. Sí, es que les hacemos preguntas, háganles ustedes también preguntas. Entonces ya empezaban a salir qué interesante, pero es que mire, estoy presionada porque el vecinito, mi sobrina, todas ya quieren saber, dicen que que esta escuela no sirve, porque el niño salió de preescolar, no sabe leer y escribir. Ojo con eso, las tensiones siempre se van a dar y siempre hay una tensión muy fuerte entre lo que espera el currículum, lo que espera el padre y madre de familia y lo que nosotros pretendemos hacer. Pero yo siempre les decía a las profes, es mejor que le enseñemos a los niños a una comprensión lectora, escritora, para que comprenda el mundo, aunque vaya a su ritmo, ¿sí?, que enseñarle a decodificar y que no comprenda nada, porque ni lo comprenderá ahorita ni lo comprenderá después. Y así lo pueden ver en bachillerato hasta en las universidades. Yo creo que tenemos tiempo, Andrea, para una más, no sé. Sí, tenemos tiempo para una más. Ok, aquí veo una que dice, los docentes debemos identificar los niños con hiperactividad para darles la importancia que necesitan. Me parece que esa pregunta tiene un montón de capas, ¿verdad? Por un lado, el tema de la hiperactividad. Dania y yo somos psicólogas y luego educadoras, así que lo vemos desde los dos lados. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad, TDAH, es un trastorno real, no es falso, es real, pero también es cierto que es parte del desarrollo normal y esperable de cualquier niño y niña feliz, querer saltar, brincar y no estar sentado en un pupitre. No es natural para un niño de esa edad y tampoco mucho para personas de nuestra edad estar sentado todo el día, bien sentado, los dos pies en el piso, poniendo atención, sin hablar, sin hacer nada, no es natural. Entonces, como la lectoescritura, que es una tarea tan compleja, que requiere tanto esfuerzo, tanta perseverancia, porque no sale a la primera, empezamos a ver niños y niñas inquietos e inquietas. Como decía Dania, la lectoescritura se trabaja desde el nacimiento. No significa que a un bebé le doy un lápiz y un papel, significa que a un bebé le leo, que a un bebé le hago preguntas, que a un bebé le respondo preguntas, ¿verdad? Y la lectoescritura empieza a entrar al cerebro a través del cuerpo, antes de agarrar el lápiz y el papel o antes de agarrar un libro o un texto. ¿Qué significa esto? Ok, tengo niños y niñas inquietos, o tengo niños y niñas punto, que tienen 6 años, así que quieren y necesitan moverse para aprender, pero yo tengo y necesito que cumplir con el currículum y tengo que enseñarles esta serie de letras, tengo que enseñarles las vocales. Ok, entonces estas son las vocales, niños y niñas, así suenan, practiquemos cómo suenan. Ok, ahora vamos al patio y vamos a hacer las vocales con el cuerpo. Vamos a hacer la O, todos chuecos, todos no sé qué, acostados en la arena, y así hacen la forma. Ahora vamos a hacer las letras en la espalda y el otro tiene que adivinar qué letra le estoy haciendo. Y ahora lo vamos a hacer con plastilina, con Play-Doh en la mesa. Es decir, hay muchas formas en las que integramos lo sensorial y que se benefician estudiantes con TDAH, estudiantes con trastorno de espectro autista y nuestros estudiantes neurotípicos. Todos los niños y niñas se benefician de clases activas, interactivas, divertidas y sensoriales. Y para nosotras simplemente significa de nuevo cuestionarnos, pues. Tenemos la herramienta ahí, no necesitamos nada especial para hacerlo, solo el cuerpo y proactividad. Perfecto, muchísimas gracias. Yo creo que con eso terminamos la sesión de preguntas y respuestas. Y voy a volver a compartir mi pantalla.
Muchísimas gracias otra vez, Alejandra y Dani. Ha sido una presentación muy buena, muy enriquecedora y muy valiosa para todos los docentes que han participado de esta sesión. Y ahora, para ir cerrando la sesión, quisiéramos invitarlos a ser parte de la RIEP, especialmente a través de las siguientes 4 plataformas. Y queremos poner un énfasis especial en nuestra comunidad virtual de práctica, en la que podrán ser parte de una red de más de 30.000 docentes. Nuestra comunidad virtual es una especie de Facebook para docentes, en la que podrán compartir información y encontrar información que otros docentes compartan. Y además es el principal medio de comunicación de la RIEP, en el que podrán enterarse sobre nuestros próximos talleres y nuestras próximas actividades, y también sobre las oportunidades que ofrecen nuestros socios, tanto a nivel regional como internacional. Entonces dejo la pantalla unos cuantos segundos más para que puedan escanear los códigos o tomar una captura de pantalla. Además, nuestra comunidad virtual consta de un grupo en donde podrán encontrar todos los materiales de las presentaciones de esta serie de talleres, las grabaciones, infografías, presentaciones y todo tipo de materiales que nos compartan nuestros ponentes. Justamente estaba escribiendo los links en el chat, pero ahora tienen los códigos QR para poder ingresar a estos grupos. Para recibir sus certificados, que se verán algo así, por favor escaneen los siguientes códigos QR para completar la encuesta de participación. Sin embargo, no se preocupen si no pueden escanear los códigos hoy, ya que mañana por la tarde recibirán un correo con los enlaces a la encuesta en inglés, español y portugués. Este correo será enviado a través de la cuenta de Zoom. Entonces, les pedimos que por favor completen esta encuesta hasta el lunes, y las instrucciones para descargar sus certificados les serán enviadas en las próximas semanas. Entonces, otra vez dejo esta pantalla para que puedan escanear los códigos QR o tomarle una captura. Y finalmente queremos invitarlos a nuestro próximo taller, que se dará el 13 de octubre a las 4 p.m. hora de Washington, un jueves al igual que este, y tendremos como ponente a Carmen Domínguez, quien nos dará un taller sobre Big Data, algoritmos e inteligencia artificial. Entonces, un taller que no se pueden perder sobre las nuevas tecnologías en la educación. Muchísimas gracias por su asistencia, por su participación. Muchas gracias nuevamente a Alejandra y Dania, y los esperamos en nuestro próximo taller. Esperamos verlos pronto. Que tengan una bonita tarde.